Esta mañana que oí, mejor dicho, primero oí y luego leí esta noticia, simplemente no la puedo creer todavía. Un juez en el estado de Nuevo León, a la Unión de Nuevo León de Padres de Familia, le ha otorgado un amparo y según el amparo se tiene que no distribuir los libros de texto a los niños de primaria. Yo no lo puedo creer. Qué cabeza del juez. Vamos a comentar en unos momentos. Y la violencia ya se ve, ¿sí? Se identifica y deja de verse como algo natural. Hay acciones concretas en el mundo que lo demuestran y vamos a hablar de ello en nuestro programa. Vamos a hablar de lo que esta hermosa e interesante ciudad española, Barcelona, está haciendo de manera innovadora contra la violencia hacia las mujeres. Esta semana, historia de las noticias en sexualidad, una producción de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Tendremos secciones como educación sexual, violencia sexual, discriminación. Vamos a hablar de la discriminación en sexualidad. Puede usted estar seguro que es un tema muy interesante. Hablaremos también de salud sexual. Esta sección no puede faltar en nuestro programa. Por supuesto, matrimonio igualitario y toda la controversia que se ha desatado a su alrededor. Y tenemos una sección nueva, relativamente nueva, que habla de lo que se está gestando en la Ciudad de México. Cambios interesantes en materia de derechos humanos. Hola, doctor, ¿cómo estás? Pues muy bien, Patricia Kelly, con todavía intensidad de las controversias que en sexualidad han estado en estas últimas semanas. Los dos temas ejes de las controversias, el tema del matrimonio igualitario, el tema de la educación sexual, con la nota que arrancamos que está de no creerse, del cocol. Muchas notas de una conferencia de prensa que hicimos a la asociación junto con la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología y la Red Democracia y Sexualidad, y todas en esto que parece un pleito. A mí de repente me llama la atención que algo que es tan claro, tan necesario, tan estudiado, de repente se convierta en una cuestión de opiniones donde de repente se valga decir cualquier cosa y un juez haga caso omiso del conocimiento acumulado durante años. Pero bueno, vamos a ver. A mí me parece que la ignorancia, como lo dijera algún juego, va ganando. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Empezamos con el resumen de noticias, doctor, ¿te parece? Empezamos con el resumen de noticias, si te parece. Muy bien. Vamos a empezar con educación sexual, una sección que no puede faltar. Y está precisamente la nota a la que hacía referencia Eusebio Rubio. La Secretaría de Educación de Nuevo León no distribuirá libros de texto con contenido sobre educación sexual. La medida responde a un amparo interpuesto por la Unión Neoleonesa de Padres de Familia. El oficio indica que la medida responde a un amparo concedido por el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa a Luz María Ortiz Quintos, presidenta de la Unión Neoleonesa de Padres de Familia, y pide que en caso de que no se hayan distribuido los libros mencionados, no sean repartidos al alumnado de escuelas de educación básica, privadas y públicas de la entidad. Vamos a una siguiente nota. Detectan ausencia de contenidos de educación sexual en nuevos lineamientos de la Secretaría de Educación Pública. Descalifican concepto de ideología de género. Preocupa posible retroceso. Nos lo dice Leonardo Bastida Aguilar de Noti-S. Y la otra nota, la nota anterior, era también de Noti-S. Tenemos una tercera selección en materia de educación sexual, el nuevo modelo educativo sin propuesta de educación sexual laica y con apego a derechos humanos. El nuevo modelo educativo
que aplicará la Secretaría de Educación Pública en el nuevo ciclo escolar no contempla en su propuesta curricular una educación sexual integral, laica y con apego a los derechos humanos, denunciaron diversas asociaciones civiles que trabajan en el tema de la educación sexual. CIMAC Noticias en MX. Tenemos una cuarta nota que dice: exigen en México educación sexual desde preescolar. Pero el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, afirma que este tema no se abordará con preescolares. Lo dice Crónica de México, Educación Sexual, una nota de Gardenia Mendoza. ¿Y qué tienes que decir, doctor? ¿Ese amparo se vale? Pues eso es una de las cosas que, claro, uno no es abogado y tiene que recurrir a la técnica jurídica. Pero, según mi entender, el juicio de amparo es para protegerte cuando una autoridad hace una acción que te pueda lesionar. ¿Qué te pueda lesionar? La argumentación de daño de los libros de texto están en base a un marco ideológico y a juicios pedagógicos del todo cuestionables. Sí, del todo cuestionables. Tenemos instituciones de muy alto nivel en el país y aceptar que una pedagoga o dos pedagogas, que ese es el informe que se presentó, opinen en contra de lo que opinan la mayoría de científicos, es inconcebible. Yo espero que haya quien este amparo lo contrademande, yo no sé el término jurídico exactamente, para que esto sea abordado con razón, no con estas pasiones que despiertan. No con dogmas. Además, no es de dogmas, porque el dogma, aún la enseñanza de la Iglesia, fíjate, esta es la paradoja, está de acuerdo con que la educación de la sexualidad es necesaria ahora. Ahora. No, es su educación de la sexualidad. Ok, pero es que no es lo mismo, no, pero es que además lo que están diciendo es mentira. Y bueno, esa es una cosa que, bueno, yo creo que con eso es... Su educación sexual está... Mira, es muy fácil. La educación sexual de ellos está fundada en la represión y la mentira. Está bien. La de nosotros, la que proponemos otros grupos, es científica, es laica, es integral. Y perdóname, es una gran diferencia, sí. Aunque a las dos les quieran llamar educación sexual. Exacto, sí es diferente, pero de todas maneras, decir que hace daño a los libros de texto gratuito es una falsedad, y es increíble que haya cuando menos un juez que haya aceptado dar el amparo. Y bueno, parece ser que la ventaja es que ya repartieron los libros. Vamos a ver qué nos dice la Secretaría, porque esto fue noticia de apenas ayer y no lo podíamos creer. Déjame hacer otro señalamiento. Mira, voy a poner allá atrás de nosotros. ¿Sí? Bueno, mejor nos quitamos, déjame quitarme. Esta nota que está ahí también señalando, sí, es una nota que se hace con una conferencia de prensa a la cual estuvimos nosotros, las instituciones que dijimos. Pero miren ustedes, señores periodistas, estas cosas que suceden. Es decir, nosotros decimos que los libros de texto no están mal, que los libros de texto están... e ilustran con una imagen que no es de los libros de texto, otra vez. Que inventaron los otros señores que están haciendo mentiras de la educación. Y bueno, señores de los medios, por el amor del que ustedes quieran más, el amor de Dios, el amor de su más querida persona, de su mascota documentense preferida. Cuando reporten una nota y no hagan eso, porque es simplemente, fíjense, el mensaje que finalmente se pasa con una nota así, que estaba pues diciendo esto hace falta, y págatelas, lo que enseñan es un libro que supuestamente los libros de preescolar, casi con material sexualmente, no con material sexualmente, sino con una escena que no es para niños de preescolar. Oye, entonces, pero yo lo que te iba a decir uh-huh. es que tú como terapeuta sabes que las casualidades no son tan casualidades. No, claro, no, ya hay clarísimamente una muy clara intención de venta que pues es lo que mueve luego a los medios a hacer estas cosas. Pero bueno, vámonos con la siguiente, que tampoco está como para estar tan feliz y contento. Violencia sexual. ABG y violencia política, a informe de la CEDAW. Mientras hace 4 años, expertas de la comisión pedían conocer por qué no se activaba la alerta de violencia de género, la ABG, como lo vemos en esta
nota alerta de violencia de género. Ahora pedirán saber por qué no funciona. Nos lo dice Anayeli García Martínez y Cristina Acuña en milenio.com. Pearl Jam detiene un concierto por una agresión machista. En Chicago, en un concierto de este grupo de rock, su cantante Eddie Vedder logró que expulsaran del lugar a un hombre que estaba agrediendo a una mujer. Nos lo dice la revista Verne de el periódico El País. Nuevo protocolo contra las violencias machistas. Barcelona se parará por cada feminicidio en la ciudad. Escuche usted con atención. Cada vez que se produzca un feminicidio, Barcelona se detendrá. Cuando se produzca un asesinato por violencia machista, se hará un minuto de silencio. Se pondrá un crespón negro en los edificios, también en la web, y se enviará una carta de pésame a la familia directa de la víctima. Nos lo dice eldiario.es en una nota de Geray S. Iborra. Mayoría de las mujeres temen ser agredidas en el transporte. Alicia Ocampo, titular de IMujeres en Tlaquepaque, en Jalisco, lamenta que mujeres limiten su movilidad en la ciudad por esta situación. Las formas de violencia más comunes: piropos, insultos y frases ofensivas. Encuesta revela que al menos 7 de cada 10 mujeres tienen miedo de ser acosadas sexualmente. Virginia Arenas en elinformador.com. Y aquí es donde yo quería hacer la llamada de atención, Eusebio, sobre el tema de la violencia. ¿Por qué? Porque me parece que lo que está proponiendo Barcelona, si bien puede resultar para algunas personas un tanto arriesgado, que estés en tu hora de trabajo y de momento, un feminicidio, un minuto de silencio, por ejemplo, o que digas, vamos a poner un crespón negro o vamos a usar un listón negro por cada feminicidio que se haga. Es una manera de generar, me queda clarísimo. De que no pase desapercibido, ¿no? De que de repente... Pero se van a sorprender, porque en España, lamentablemente, la lista es negrísima en cuanto a la violencia y a los feminicidios. Pero bueno, eso es importante, se visibiliza, deja de ser un acto natural. Y me parece también que lo que hizo Eddie Vedder de Pearl Jam en Chicago también es importante. Ya lo había hecho un cantante español, que ahora se me escapa su nombre, muy famoso. Estoy yo tocando la guitarra, estoy yo cantando y veo entre el público que un tipo está maltratando a una mujer. Paro la música y lo señalo y exijo que lo saquen. Eso a mí me parece muy bueno. No sé cómo les vaya a ellas después en sus casas, con el mismo tipo, pero porque si ya se atreve a golpearte en un concierto, ya la relación está muy maltratada. Pero a mí lo que me gusta es que hay conciencia y se empiezan a tener acciones concretas. Así es, ese es el asunto, ¿no? Eso es lo bueno. De no quedarse como si nada, ese es el gran asunto. Discriminación, por favor, discriminación. La siguiente sección. El tema es la discriminación y vamos con el Consejo de Estado francés suspende la prohibición del burkini. El Consejo de Estado francés anuló el decreto que prohibía el burkini en sus playas. El burkini es un traje de baño islámico que cubre el cuerpo y el cabello de las mujeres que entraban al mar. Al no encontrar riesgo probado contra el orden público, se declaró nulo. Sin embargo, creó jurisprudencia. Ana Teruel, en París, nos lo reporta El País. También burkinis y bikinis comparten una playa. En el Líbano, el bikini se impone en las playas privadas libanesas, mientras que el burkini reina en las plazas públicas. Y aquí habría que decirles que son playas exclusivamente para mujeres. ¿Por qué siempre dudamos de la bisexualidad? ¿Se ha preguntado usted eso? Cuando un personaje conocido anuncia que no es heterosexual ni homosexual, la red se llena de dudas. Muchos la consideran una fase o una salida del armario. A
a medias. El último caso ha sido el de la ex chica Disney, Bella Thorne, pero no es el único caso. Un grupo español declaró a 2016 el año de la visibilidad bisexual. José Confuso, en el periódico El País, nos informa de esto. ¿Qué estados de México permiten que el apellido materno vaya antes que el paterno? Solo 3 estados ofrecen la opción explícitamente en sus leyes, pero todos estarían obligados a aceptar un cambio si los padres lo solicitan. Nos lo dice Mónica Cruz en el periódico El País. ¿Cómo ves, doctor, todas estas notas? Muy bien, y aunque no sea la costumbre en este programa, déjame pasar a señalar los estados, porque eso es una información ahí están, son los estados en amarillito, que si alcanzan a ver, esos son los estados. Sería Yucatán, el Distrito Federal y Estado de México, yo creo, ¿no? Ajá. Me parece. O sea, sí. Pueden ir las mujeres a pedir que primero vaya el apellido materno y luego el paterno. Pues sí, porque qué necesidad de estar a fuerzas con uno, ¿no? Y entonces ya pues está mucho mejor, me parece. ¿Tú crees que van a aceptar así de fácil? Yo creo que no. Bueno, hace unas semanitas hicimos una nota de una persona que había ganado un juicio, pero se tuvo que ir a pelear. Pero pues así nos hemos ganado todo, pues sí, peleando, pues sí, entonces. Pues sí. Digo, no peleando, luchando, gracias Roberto Guadarrama. Masculina, pues ¿de dónde, por qué, no? Porque va a ser el que herede el apellido. Pues porque era el que... En algunos países, el apellido de la madre desaparece de todo el mundo, y desaparece de los hijos y desaparece de la esposa. Muchísimas de las personas que conocemos del extranjero, por ejemplo, la señora Clinton, no se llama Clinton. No se llama Clinton. Beverly Whipple, se llama Beverly Whipple por su marido. Por su marido. Uh-huh. No. La del punto G. Sí, descubrió el punto G, sí. Le dio nombre, lo ubicó, escribió un libro, es un... Exactamente, pero tiene el nombre del marido. Bueno, muy bien. Costumbres. Que están cambiando. Sí, muy bien. Okay. Vamos a ¿qué otra sección? Salud sexual. Pasamos a la siguiente. Salud sexual. Latinoamérica. Nuestra primera nota se va hasta Sudamérica y nos dice que la píldora del día siguiente, el uso del anticonceptivo de emergencia, vuelve a la discusión en Perú, donde había sido prohibido desde 2009. Ahora la discusión es una cuestión de derechos humanos, pero también un asunto de políticas públicas con sustento científico y no basado en criterios ideológicos o religiosos. Diego García Sayán, en el periódico El País. El reto de envejecer con VIH. Quienes no combatieron el virus en las primeras fases han sometido a su sistema inmune a un estrés que se acaba pagando con los años. Nos lo dice Pablo Lin de Melbourne, que está en Melbourne, en el periódico El País. Y serían estas dos notas, doctor. El reto de envejecer con VIH, fíjate que también nos dicen, Eusebio, que el virus en tu cuerpo te produce un envejecimiento, acelera tu envejecimiento entre 10 y hasta 15 años. Y nada más el maltrato al sistema inmunológico. El tratamiento pues es un tratamiento que todavía es un tratamiento que ya prolonga la vida, prolonga la calidad de vida, pero de todas maneras tiene sus efectos, ¿no? Y entonces, pero aquí el problema es este asunto que tiene mucho que ver con lo que ahora estás tú trabajando, que es el asunto de que el envejecimiento en sí mismo es una cosa que no está bien integrado en la sociedad actual. Después de que sucedió que ahora sí que la sabiduría y la representación de quien había que consultar y cuidar, ahora han pasado a ser un estorbo social. Y pues vaya, vamos todos. Pero mira, yo creo que con este trabajo, ambos pasamos de 60 años. Así es. Y estamos diciendo que se puede seguir siendo productivo, coherente, y podemos seguirnos peleando. Sí, eso habla muy bien de nosotros. Sí. Pero bueno, eso, cada vez van a haber más personas adultas mayores en los medios trabajando, espero. Así es nuestro deseo. Lo que sigue, matrimonio igualitario. Se unen iglesias a cruzada contra matrimonios gay. Esto lo decimos en una sección que hemos venido
alimentando desde hace ya varias semanas. Matrimonio igualitario. Se unen iglesias a cruzada contra matrimonio gay. La alianza histórica entre católicos y cristianos pretende reforzar las movilizaciones que se preparan en 72 ciudades y las campañas en redes sociales contra la iniciativa presidencial de apoyo a los matrimonios igualitarios y la adopción. Esto nos lo dice Eugenia Jiménez y Fernando Damián en milenio.com. Obispo de Ciudad Juárez invita a participar en Marcha por la Familia a través de una circular publicada el pasado 28 de agosto en la página web Presencia. El obispo de Ciudad Juárez, Guadalupe Torres Campos, invita a todos los sacerdotes y fieles laicos a que nos unamos el próximo 3 de septiembre en un gran evento diocesano, a la Gran Marcha por la Familia que la diócesis está preparando a través de la Comisión de Familia, Juventud, Laicos y Vida, nos dice Notiese. Activistas LGBTI piden unirse frente a la iglesia. Algunos líderes dicen que la propuesta presidencial los puso en el centro de la crítica. Otros dan la bienvenida al debate sobre matrimonios gay. Juan Alberto Vázquez, milenio.com. Y este tema también, afortunadamente, ha generado una serie de opiniones excelentemente bien sustentadas, con aportaciones críticas y valiosas a la discusión que representa los matrimonios igualitarios. Ejemplo de esto es el trabajo que se titula La homofobia como discurso. Leonardo Bastida Aguilar, el Notiese, se pregunta: ¿ser homofóbico es ser buen cristiano? ¿Se justifica matar homosexuales por el bien de la nación? ¿En dónde se origina la violencia contra las personas trans? Estas y otras interrogantes se derivan de una serie de ensayos reunidos en el libro La cuestión del odio, del investigador de la Universidad de Texas en Austin, Héctor Domínguez Rubalcaba. El texto reúne la opinión de psicólogos, filósofos, comunicólogos, humanistas, politólogos que estudiaron y reflexionaron sobre la violencia homofóbica. La cuestión del odio es un libro, es una referencia obligada en este momento y fue editado por la Universidad Veracruzana. Otro editorial que nos interesa muchísimo, Ideología de Género. Luis Manuel Arellano Delgado escribió en Excelsior: el clero católico está obsesionado con la sexualidad de los demás. Le aterra imaginar que cualquier persona se apropia de sus genitales y que con ellos rompa los temores infundados por quienes hablan a nombre de Dios. Por su parte, un enfoque pragmático, así se titula el artículo publicado en NTR por José Woldenberg, que nos dice: si dos mayores de edad quieren contraer matrimonio civil, ¿deben tener todas las facilidades para hacerlo? ¿Sí o no? Si ello es así, el tema central es si todos, heterosexuales, homosexuales, transgéneros, transexuales, bisexuales, debemos poder ejercer el derecho a contraer matrimonio. Y si la respuesta es no, hay que hacerse cargo de las repercusiones sociales, y si es sí, también. Y hasta donde alcanzo a ver, nos dice Woldenberg, al decir sí, las derivaciones virtuosas se multiplican: el hostigamiento, el maltrato, la discriminación y la violencia contra los no heterosexuales son conductas que se han reproducido a lo largo de las décadas. Y Juanga, también nuestro querido Juanga y la homofobia es tema de un editorial de Martín Buenfil Olivera en milenio.com. Nos dice: Juanja nunca quiso salir de su closet de cristal. Lo que se ve no se pregunta, célebre respuesta. Se entiende. Le tocó crecer y vivir en décadas dominadas por el machismo homofóbico. Pero hoy que las autoridades, lejos de defender el Estado laico y el pensamiento crítico, basado en conocimiento científico,
doblan la cabeza ante la embestida política y la campaña de desinformación orquestada por la Iglesia y los grupos más retrógradas, qué necesaria sería una declaración de Juanga, una canción que combatiera el odio homofóbico que burbujea por todo el país. Él nos diría, pero qué necesidad, ¿verdad? Matrimonios igualitarios y salud mental. El matrimonio igualitario, por el contrario, ha mostrado ser, dice Juan Ramón de la Fuente en El Universal, un factor de estabilidad emocional entre los miembros de una comunidad que ha sido históricamente segregada. Confiere no solo protección legal, es decir, derechos, sino también aprobación social, y al ser tratados por igual ante la ley, se incide positivamente en la salud mental, tanto individual como colectiva. Y yo creo que esta frase es determinante. Rubio, al ser tratados por igual ante la ley, se incide positivamente en la salud mental, tanto individual como colectiva. Yo creo que no es casualidad que las mentes brillantes, las mentes educadas, las mentes que se han pasado muchos años en la universidad, las mentes que se han pasado muchos años leyendo, estudiando, nos investigando, digan las cosas de tal manera. Y aquí no es cuestión de lados, mira, yo creo que esta cosa que se ha convertido en el bando, ¿no? Y entonces, ¿de qué lado estás? ¿Un contra o a favor? Sí, yo creo que simplemente aquí lo que hace hay una gran necesidad, hay una falta enorme, es de reconocer que hay que entender la realidad de los seres humanos. Y específicamente la realidad respecto a la homosexualidad está mucho más entendida hoy que hace 50 años. Eso es simplemente la realidad. De acuerdo. Y si uno quiere estar con visiones de hace 100 años o de hace 150 años, como más, como 400 como si fuera artículo de fe, que no es artículo de fe. Se lo quieren presentar como artículo de fe, pero no lo es. Porque lo que se afirma es lo que la ciencia ha ido averiguando. Y bueno, pues ciertamente hace 100 años, 150 años en la ciencia estaban más o menos con los argumentos que hay que actualizarse. Y bueno, la lectura de estas editoriales son de todo recomendable. Y yo más digo, no es casualidad que las mentes brillantes nos presenten en este sentido la mayoría de las veces. En uno de los editoriales, si no me equivoco, en el editorial de Excelsior, del periódico Excelsior, había una entrada que me parecía muy, muy buena. Decía: el clero católico está obsesionado con la sexualidad de los demás. Le aterra imaginar que cualquier persona se adueñe de sus genitales. Sí, por lo que decía Michel Foucault. La sexualidad es un dispositivo de control. Exactamente. Y esto es un poco, aquí ya nos metemos en argumentos un poquito sofisticados, pero realmente a través de las creencias, a través de las actitudes, a través de las normas sexuales, se genera el control social. Por eso es que es un tema tan complicado. Por eso suena revolucionarias las estrategias libertarias, las estrategias que buscan libertad y que buscan contrarrestar la represión. Por eso las feministas y los feministas han sido acusados de reaccionarios. Hay una razón, y esa razón es una razón antropológicamente un poco compleja de señalar, pero que está ahí muy bien señalada y que probablemente explique gran parte de los problemas. Pero tiempo. Sí. Yo lo que quiero decir es que la forma de control es solicitar abstinencia a los gays. La forma de control es pedirte que llegues virgen al matrimonio. La forma de control es precisar que la vida sexual solo es para la reproducción. Entre otros. Sí, esas son las maneras como se instrumenta el control. Ya nos van a correr de este lugar. Sí, dijimos que, pero la última sección, la última y nos vamos. Ciudad de México. De veras, se los prometo. Ciudad de México. Ciudad de México, aquí tenemos una información
que nos parece importante destacar. Reforzará Constitución, derechos humanos. El anteproyecto de la Constitución de la Ciudad de México plantea aumentar de 26 a 33 diputados de representación. Manuel Durán en el Reforma. Hay apartados completos dedicados a los derechos sexuales y a las garantías de la población LGBTI y de migrantes. Divulgan anteproyecto de Constitución en redes. Reconoce la prostitución y el ambulantaje como trabajos no asalariados, pero con derechos y prestaciones. Promueve el uso medicinal y la investigación científica de la marihuana. Milenio.com, firmado por Pedro Domínguez y Jorge Almazán. En el título primero sobre los derechos de los capitalinos, el anteproyecto reconoce todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar, las cuales serán protegidas integralmente por la ley y apoyadas por sus tareas de cuidado. Finalmente, la Ciudad de México actualiza el programa de derechos humanos local. Mancera dice que el documento contiene 209 estrategias con metas claras a alcanzar. Esta es una nota de Penélope Aldaz en el periódico El Universal. Y desde este momento les hago así con mi manita. Ya que nos vamos. Se coló el borrador de la Constitución, todavía no lo tenemos ya aprobado. Totalmente aprobado, bueno, ¿no? Lo quisimos poner porque, bueno, ahí están los derechos sexuales. Así se construye el reconocimiento de los derechos para los que dicen que no hay derechos sexuales. Claro que hay. Ahora, cuando se reconocen en una ley, pues entonces ya nadie puede decir que no hay, ¿no? O que no existe. Así es. Los esperamos la próxima semana. Nos vemos. Bye.